Hola amigos, bienvenidos a Ultra Misterio Enigma. En 1959, el psicólogo suizo Gustav Jung estaba en su consulta escuchando el relato de una paciente que le estaba contando un sueño que había tenido el día anterior y en el que aparecía un escarabajo dorado. En ese preciso momento, algo empezó a golpear la ventana del despacho del doctor. Cuando éste se acercó a la ventana, comprobó que se trataba de un escarabajo dorado que golpeaba el cristal como si quisiera entrar justo en el momento en el que su paciente le estaba contando el sueño. ¿Cómo era posible? Además, era una especie nunca vista en esa zona. Jung estaba seguro de que tenía que haber algún tipo de conexión entre el universo y la mente humana, y llamó a esto sincronicidad. Hoy hablamos de extrañas coincidencias y sincronicidades. ¿Existe el destino? ¿Hay un plan preparado para cada uno de nosotros? Las creencias son muy variadas. Algunos creen que toda nuestra vida ya está escrita cuando nacemos, y por mucho que lo intentemos, no podemos cambiar nada. Incluso en algunas culturas se dice que antes de nacer somos nosotros los que elegimos todos los acontecimientos de nuestra vida. Otros creen que estamos atrapados en un ciclo sin fin de vida y muerte en el que estamos condenados a repetir siempre los mismos actos una y otra vez. Veamos este otro caso. Suomu Yamaguchi era un ingeniero japonés y es la única persona reconocida que sobrevivió a 2 explosiones atómicas. En 1945, cuando se lanzó la bomba de Hiroshima, él estaba paseando a solo 2 kilómetros de la zona cero. Una bomba de un megatón, como las que se lanzaron en esas fechas, expulsa una radiación ionizante que mata a todo ser vivo en un radio de 15 o 20 kilómetros. Al explotar, la bola de fuego se expande hasta alcanzar un diámetro de unos 30 metros. La temperatura del aire alcanza miles de millones de grados centígrados y la onda expansiva derriba cualquier construcción que haya dentro de ese radio. Yamaguchi sobrevivió a la explosión. Solo sufrió unas pequeñas quemaduras en la cara y en los brazos. Al día siguiente, se fue a Nagasaki a visitar a su hija. Y cuando le estaba contando a sus amigos la experiencia vivida en Hiroshima, cayó la segunda bomba sobre Nagasaki y él se volvió a encontrar a solo 2 kilómetros de la zona cero y volvió a sobrevivir a otro infierno. ¿Cómo pudo sobrevivir a toda esa radiación? ¿Cómo soportó la onda expansiva? ¿Qué probabilidades hay de encontrarse con 2 bombas atómicas seguidas y salir vivo? Los científicos dijeron que la supervivencia de este hombre era inexplicable. De ahí pasamos a los que creen que el destino no existe, sino que lo vamos creando nosotros día a día con nuestros actos y decisiones. Entonces, ¿cómo se explican estas extrañas coincidencias? ¿Solo se trata de simples casualidades, azar o hay algo más? Como dijo el profesor Leibniz, lo que llamamos casualidad no es más que la ignorancia de las causas físicas. En el ámbito científico, son muchas las ocasiones en las que 2 personas descubren una cosa al mismo tiempo, viviendo en lugares muy alejados y sin haber tenido nunca ningún contacto. Como en el caso del descubrimiento del aluminio, descubierto simultáneamente en América y en Europa, también ocurrió con los cálculos diferenciales e integrales, descubiertos por Newton en Inglaterra y Leibniz en Alemania, sin que nunca tuvieran ningún tipo de conexión anterior.
Un ejemplo más sería el descubrimiento del helio, reportado al mismo tiempo en la Academia de Ciencias de Inglaterra y en la de Francia por sus descubridores, sin que ninguno de ellos hubiera tenido conocimiento de la investigación del otro. Así ha ocurrido en un gran número de ocasiones. Paul Kammerer, otro gran investigador de estas coincidencias, decía que estas son manifestaciones de una unidad cósmica más amplia, con una fuerza tan poderosa como la gravedad, pero que actúa selectivamente solo enlazando elementos por afinidad, como sucedió en el caso de la familia Primarda en Italia, donde 3 generaciones de esa familia murieron de la misma forma en el mismo lugar, el patio trasero de su casa, y alcanzados por un rayo. El primero murió en 1899, el segundo en 1930 y el tercero en 1949. ¿Cómo es posible? En el caso de accidentes aéreos, gente que decidió no subir al avión en los últimos momentos, al ser preguntada, declararon que habían sufrido un cúmulo de sucesos extraños y sensaciones que les habían impedido subirse a ese avión. Lo mismo que declararon personas que abandonaron las Torres Gemelas de Nueva York antes del atentado. Quizá existimos en muchas dimensiones al mismo tiempo, y lo que le suceda a nuestros otros alter ego nos afecta a nosotros. El profesor de física de la Universidad de Pensilvania, Max Tegmark, sostiene la existencia de los multiuniversos y que en cada uno de ellos tenemos un alter ego. Aunque hay quien cree que estas sincronicidades solo ocurren cuando se cruzan 2 dimensiones. La frase de Albert Einstein, Dios no juega a los dados, sacada muchas veces de contexto, significa que el universo es algo predecible y ordenado. Entonces, si así fuera, no habría lugar para estas sincronicidades. Pero son como si fueran fallos del sistema. Pero ahí están. Ocurren. Podríamos encontrar la respuesta en la física cuántica, donde las cosas ya no son ni tan ordenadas ni tan predecibles. De alguna forma, las partículas se organizan para dar lugar a todos estos fenómenos, ¿o existe algo o alguien superior que maneja los hilos de nuestra existencia? Ahora vamos a relatar 3 casos donde se puede comprobar lo insólito de estas coincidencias. En el año 1900, el rey Humberto I de Italia estaba cenando en un restaurante de la localidad de Monza, cuando el dueño salió a saludarle. De repente, se percataron de que eran exactamente iguales, como si fueran gemelos. El rey comenzó a hacerle preguntas, y descubrió que también se llamaba Humberto, como él, y había nacido el mismo día, del mismo año, y en la misma ciudad. Se casaron el mismo día, y sus mujeres tenían el mismo nombre. Sus hijos también tenían el mismo nombre. Y el dueño del restaurante abrió su negocio el día que el rey fue coronado. Un día, el dueño del restaurante murió en la calle por un disparo accidental, y el mismo día el rey murió asesinado en un atentado. En el año 1935, un joven llamado William Reeves estaba de guardia en la proa de un carguero que se dirigía del Reino Unido a Canadá, en una época en la que suelen aparecer muchos icebergs en el mar del Norte, y creyó ver una gran sombra. Le sobrevino una extraña sensación de peligro. Dio la alarma y el barco se paró justo delante de un gran iceberg, evitando una mortal colisión solo por centímetros. El barco en el que viajaba se llamaba el Titanian, y el avistamiento se había producido justo el mismo día
y la misma hora en el que el Titanic tuvo su fatal accidente en 1912. En el año 1893, Henry Sigland abandonó a su novia y ésta se suicidó. El hermano de la chica quiso vengarse y persiguió a Henry hasta su casa y le disparó. Creyendo que lo había matado, el hombre se suicidó de un disparo, pero Henry no estaba muerto. La bala solo le había rozado y se quedó incrustada en el tronco de un árbol de su jardín. Él creyó que se había librado de un fatal destino, pero 20 años más tarde, en 1913, ese viejo árbol murió y Henry quería sacarlo de allí. El problema era que las raíces eran muy grandes y le resultaba complicado extraerlas. Entonces decidió usar dinamita. La explosión extrajo aquella antigua bala y se incrustó en la cabeza de Henry, acabando con su vida, como si su destino fuera a morir con esa bala 20 años antes y ahora le estuviera esperando. ¿Por qué suceden estas anomalías? ¿Qué es lo que desconocemos? ¿Realmente hay un destino? Como decía el gran Stephen Hawking, Dios no solo juega a los dados, sino que a veces también echa los dados donde no pueden ser vistos. Como siempre, amigos, esperamos vuestros comentarios. Y si os gustan los programas, pulsar pulgar arriba y suscribiros al canal. Y no olvidéis pulsar la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando se publique un nuevo programa. Sin más, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa de Ultra Misterio Enigma. Hasta pronto, amigos, que todo vaya bien.